Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Ya están con nosotros Alexia Aragón y también Fernando Grajeda de GH Asesores. Y bueno, vamos a estar contando con ustedes para hablar acerca de las finanzas, de cómo planificar las finanzas, y vamos a empezar con uno mismo. El tema que hoy propusieron son los 5 errores más comunes que se cometen con las finanzas personales. Y tal vez adelantándome un poco, les decía que empecemos con uno mismo, pero ¿por qué empezar con este tema? Definitivamente es un error creer que uno va a poder manejar, planificar y tener un presupuesto controlado dentro de su empresa si uno mismo no lo sabe hacer para aplicarlo a su persona. Entonces, por ejemplo, la gente dice es que los presupuestos y la planeación es para las empresas. Yo tengo mi presupuesto pero nunca me alcanza, pero nunca me sobra, no puedo ahorrar, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender nosotros a llevar nuestro presupuesto, a llevar nuestro orden financiero. Y después ya podemos aplicarlo a la empresa. Yo conozco un señor que decía que lo que gana uno no es lo que le ingresa, sino que le pueden ingresar 35,000 quetzales al mes, pero gasta 40. Entonces no está ganando nada. Ahora, puede haber una persona muy ordenada que gana 3,500 quetzales y gasta 3,000. Entonces está ganando 500. Eso es ganar. Sí, yo creo que lo principal cuando hablamos que lo más difícil en las finanzas personales, y es lo primordial, es que ya se vuelve un hábito. Y si nosotros tenemos malos hábitos en el control financiero, al ser un hábito es lo más difícil de cambiar. Empecemos con estos errores más comunes. Sí, yo creería que el principal es no llevar un presupuesto. Hay personas que no saben ni cuánto ganan, ¿verdad? Creen que ganan un sueldo, pero no se recuerdan que tienen una deducción, por ejemplo, del IX, una deducción del ISR, una deducción de algún seguro. Entonces, yo creo que hay que empezar con el primer punto, que es el error más común es no llevar un presupuesto. ¿Y qué es llevar un presupuesto? Cuando hablamos de persona, no podemos, como lo hemos hablado en otras ocasiones, separar el tema de un estado de resultados con un flujo. Yo creo que cuando hablamos personalmente nos podemos dirigir en flujo de caja, ¿verdad? Okay. Lo que nos ingresa efectivamente al banco, lo que tenemos en efectivo, lo que utilizamos como tarjeta de crédito, que va a ser un tema posterior que vamos a tocar el día de hoy. Pero entonces saber el flujo de caja, ¿qué es esto? ¿Cuánto nos ingresa y cuánto gastamos nosotros al mes? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son todas las salidas de efectivo de nosotros? Y básicamente es ingresos menos gastos. Definitivo, esa es la base del presupuesto. ¿Qué pasa con las deudas que tengo de largo plazo? Dentro de las empresas hemos hablado aquí ya en varias oportunidades, como decía Alexia, está el estado de resultados y está el balance general. En la persona está el flujo de efectivo o el presupuesto de lo que estoy manejando y está mi estado patrimonial. Okay. El estado patrimonial es lo que yo tengo, el estado patrimonial es lo que me deben, es lo que poseo, y en la otra parte de abajo, como en el balance, está lo que yo debo. Entonces, respondiendo a tu pregunta específicamente, es la siguiente. Los desembolsos que tengo que hacer mensualmente para pagar la hipoteca de mi casa van en el flujo, en el presupuesto, porque es un desembolso que tengo que hacer. A la hora que yo quiera saber cuál es el estado patrimonial de mi persona, entonces tengo que poner la deuda completa. Porque, por ejemplo, si yo debo 300,000 quetzales de la casa no vale 300,000 quetzales, la casa valdrá 800,000. Entonces, ahí es donde está. Solo poniendo la casa como ejemplo para entender lo que es el patrimonio y el estado patrimonial, yo tengo que la casa vale 800,000 quetzales y debo 300,000. Mi patrimonio son 500,000 quetzales. Es lo que tengo a favor mío. Ahí estoy en una buena posición. Si la casa vale 300 y yo debo 800, tengo un patrimonio negativo de 500,000. Estoy en muy mala posición. Hablamos de dos grandes rubros en el flujo de caja: ingresos y gastos. Sí. Egresos.
o egresos. Porque el pago de la casa no es un gasto. Ah, ok. El pago de la casa es una obligación, es un egreso. Entonces es ingreso y egreso. Y yo creo que lo principal, para ir resumiendo el primer punto, ¿verdad? El primer error es en la parte de ingreso, ¿verdad? Es lo que me ingresa. Puede ser un sueldo, puede ser un honorario que yo tenga mensualmente. Pero en la parte de gastos, nosotros siempre recomendamos dividirlo en dos, ¿verdad? Ok. El egreso principal de los gastos fijos, por ejemplo, de mi casa, de la luz, del teléfono, colegiaturas, ¿verdad? Supermercado, los famosos gastos varios que son donde se nos va el principal rubro que no sabemos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y ese es el error más grande en ese sentido. Exactamente. Entonces, el primer rubro de egresos serían estos gastos fijos y el segundo rubro que nosotros siempre recomendamos separar dentro de estos egresos es esta parte de la amortización del capital, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos en nuestro balance, ¿verdad? Nuestro estado de situación patrimonial, por ejemplo, el pago de la casa, el pago del vehículo, todas las deudas que yo tengo con el banco, un préstamo de consumo, ¿verdad? Entonces yo sí voy a poder, cuando yo defino mi presupuesto, ¿verdad? Lo divido porque sé qué es lo que yo tengo que gastar mensualmente, qué desembolsar mensualmente para cubrir mis necesidades, más las deudas que yo he adquirido en el tiempo. Ahora, ¿cómo debería ser este presupuesto? ¿Mensual? Porque, por ejemplo, en los ingresos, suponiendo que recibo un salario, mis ingresos en julio y en diciembre son mayores que en los otros meses. Pero, por ejemplo, en enero a lo mejor me toca pagar UCI o me toca pagar inscripciones u otras cosas y aumentan los gastos en relación a los meses normales. Exacto. ¿Cómo debo manejarlo? ¿Mensualmente? Sí, yo creo que principalmente mensual. Volvemos se aplica lo personal y se aplica en la empresa. Volvamos a la empresa y vámonos a lo personal. En el año, digamos, como se hacen las deducciones, para poder hacer la deducción uno de lo que tiene que pagar de impuestos sobre la renta, tiene que hacer una proyección de lo que va a recibir en el año. Aguinaldo, bono 14, comisiones, el sueldo fijo o el sueldo base, etcétera, etcétera. Pues igual, yo voy a ver en el año qué es lo que voy a recibir totalmente y tengo que ver las inscripciones, tengo que ver el pago del UCI cada 3 meses, tengo que ver los pagos que son extraordinarios, también los puedo anualizar, pero para poder llevar un control efectivo del presupuesto, yo sé que en noviembre no voy a gastar lo mismo que en febrero, por decir algo, porque en noviembre tengo que pagar las inscripciones de los colegios y probablemente en diciembre tenga que pagar los útiles, pero en diciembre tengo el aguinaldo. Y ahí es donde vienen los famosos apalancamientos que uno también, las herramientas que uno tiene, principalmente la tarjeta de crédito, pero que puede ser un arma de 2 filos. Y no por la tarjeta de crédito en sí, porque todo el mundo le echa la culpa de que no le alcanza el dinero y de que no deba pagar la tarjeta a la tarjeta de crédito. Y realmente la culpa no es de la tarjeta, aunque también hay temas que podemos platicar respecto a cómo dan los bancos y todas las tarjetas, pero a nadie le ponen una pistola para que agarre una tarjeta. Los egresos, cuando hablamos de estos gastos, independientemente si es en efectivo o es con tarjeta, se deben registrar o se deben contemplar en este presupuesto. Definitivamente. Okay. Nosotros dentro de lo que es la asesoría que le damos a nuestros clientes en lo personal, porque también asesoramos personas, les recomendamos, ya no llamamos tarjeta de crédito, sino tarjeta de pago. Yo pongo en la tarjeta de pago 5,000 quetzales en el mes y yo pago 5,000 quetzales en el mes siguiente que me toca pagar. Lo estoy haciendo por comodidad, lo estoy haciendo por los famosos puntos, por las mías y por todo lo demás. No porque no voy a pagar ese dinero. Sino no porque considero que voy a... Me lo regalaron. El dinero sale del cajero como los niños piensan. Cuando uno va a un cajero automático a sacar sí. dinero, dicen los niños, ¡ala! ¿Y por qué no sacamos más? Creen que ahí está la magia del cajero, pero no es así. Y yo creo que en la parte de ingresos también es importante no depender de ingresos inciertos, sino poner ahí sí que lo que yo tengo y que estoy segura que voy a recibir este mes, porque tal vez voy a recibir un bono porque mi jefe me dijo que si cumplíamos esta meta, ¿verdad? Pero si no es con seguridad que yo lo vaya a recibir, a veces por tomar este tipo de ingresos me lo gasto. Y eso nos lleva al segundo punto. Exacto. Compras innecesarias y gastar más de lo que ganas.
Yo creo que ese es el principal problema personalmente también, ¿verdad? Esos son 5 errores como los más comunes, pero creo que esta parte es donde no nos detenemos a sentarnos, a analizar qué es lo que estamos haciendo con este ingreso, ¿verdad? Como decía Fernando, al final lo que ganamos es la diferencia entre el ingreso y el egreso, pero a veces creemos, ¿verdad?, que nos tenemos que gastar todo lo que nos ingresa y al final hacemos compras innecesarias, ¿verdad? ¿Cómo determinar una compra innecesaria? Bueno, muchos expertos aconsejan que cuando se me ocurra comprar algo, me regrese a mi casa y piense qué voy a hacer con eso que voy a comprar. Si de veras me hace falta, si no tengo un par de zapatos iguales a los que a lo que estoy pensando comprar, etcétera, etcétera. Analizar las compras. O sea, es increíble lo que en un presupuesto bien llevado, el rubro varios, ustedes hablaron de la amortización de la casa o el alquiler, el pago del carro, la gasolina, el teléfono, la luz, el agua, el supermercado, los niños, el colegio de los niños, la ropa de los niños y todo lo demás. Esos gastos son bien predecibles porque casi son fijos, pero el famoso rubro varios que no está controlado, las salidas a cenar, las idas al cine, las excursiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso representa más de un 20% en los presupuestos normales. Y eso es lo que hay que cuidar. Y me imagino que es encontrar también ese balance o ese equilibrio entre pues poder comprar algo sin llegar al extremo de quedarte sin dinero por haber comprado. Sí, yo como lo mencionaba al principio, creo que se vuelve un hábito. Cuando yo determino qué es lo que verdaderamente necesito, porque tal vez lo que tú necesitas no es lo mismo que yo, pero partamos entonces de cuáles son aquellos servicios básicos para nosotros, pues eso sí es una necesidad, pero aquellos que son gastos superfluos que se le pueden llamar, ¿verdad? O de recreación, sabemos de que mensualmente tampoco vamos a decir y no sacar a los niños o no ir a una ida al cine, nunca jamás, el extremo tampoco, ¿verdad? Ajá. Pero sí llegar a pensar y a determinar, necesito gastar esto. Lo que nosotros siempre vemos y cuando asesoramos personalmente es con los alimentos. Hacen el súper, tienen el súper para toda la semana, para cocinar los 7 días a la semana, pero ese famoso cafecito de la mañana, ese famoso almuerzo, ¿verdad? Porque no me quiero comer el almuerzo que me mandaron, ¿verdad? O que yo me preparé. Son gastos que van sumando a un presupuesto que yo ya tengo determinado. O hay desperdicios. Exacto. El rubro varios tiene un montón de gustitos que no hay que llegar a los extremos, pero tenemos que saber hasta dónde podemos, porque si no podemos irnos este fin de semana al puerto a gastar 400 quetzales porque el presupuesto no da, eso lo tenemos que saber desde el principio de mes. No nos hagamos ilusiones de que el 16 va a caer algo, como decía Alexia, algo extraordinario porque me ofrecieron y porque las extras y lo demás. Si no cae ese dinero, gásteselo en sus gustitos cuando de verdad ya tenga el dinero recibido, no cuando piense que se lo van a dar dentro de un mes y lo paga con la tarjeta de crédito, porque ahí está el gran error. Tiene que ser una disciplina. Quiero hacer una recomendación. Nosotros hemos tomado como clientes a empresas en julio, en agosto, en noviembre, en febrero, y tenemos las que ya están normales, que les hacemos su presupuesto desde el año pasado, pero que no sea la excusa que como se me pasó enero, porque sí se puede en febrero, se puede en marzo, cualquier mes es bueno para empezar uno con la buena costumbre del presupuesto. Para empezar a ordenarse. Y ahora sí, Alexa, ¿cuál es el tercer error? Sí, yo creo que, bueno, este también se vuelve muy común y no sabíamos cómo resumir tantos puntos, pero creo que este tercero es básico y es el uso incorrecto de las tarjetas de crédito. Debemos de comenzar a entender que el tener una tarjeta de crédito, al momento de empezar a utilizar, de aceptar tener una tarjeta de crédito, al momento de empezar a utilizarla, se convierte en una obligación con el banco que emitió esa tarjeta de crédito. Yo creo que es dinero mío, pero al final, si lo utilizo incorrectamente, debo de pensar que voy a tener una obligación más cara. Y siempre lo hemos hablado con nuestros clientes y decimos, es que a veces las tarjetas de crédito son necesarias para cada emergencia, pero ¿qué se vuelve una emergencia para poder utilizar una tarjeta de crédito? Nosotros no decimos no utilizarlas porque sí es una herramienta que nos puede salvar de alguna emergencia, que los famosos puntos, muchas personas están a favor de utilizar esto, pero debemos de entender que es una obligación y una deuda que yo ya estoy adquiriendo. Se nos olvida que para utilizar una tarjeta de crédito también tenemos que pagar una membresía y ese gastito de esos 20 quetzales, de esos 50 quetzales al mes,
no lo contemplamos en el presupuesto y a veces gastamos hasta menos o no la utilizamos, pero solo al momento de activarla ya estoy generando un gasto. Entonces debo de pensar, si yo estoy manejando correctamente mi efectivo, ¿estoy preparado para manejar una tarjeta de crédito? Porque aquí sí es un buen hábito. Conocer las fechas de corte, conocer las fechas de pago. Hay mucha gente que no comprende, ¿verdad?, esta situación de manejar tarjetas de crédito. No sabe que no hay que pagarlas a fin de mes todas, ¿verdad?, sino que el corte tal vez va a ser en los siguientes días y hay que pagarla en un día distinto. Entonces, para entrar al mundo de las tarjetas de crédito, yo creo que lo más importante es saber la responsabilidad que conlleva esto. Yo nunca he estado en contra de las tarjetas de crédito. Lo que pasa es que no tenemos la cultura necesaria para saber la obligación que estamos contrayendo y la emergencia. Lamentablemente, todo se vuelve emergencia cuando uno tiene la tarjeta de crédito en el mejor de los casos. Y si no, en el peor de los casos creemos que nunca va a llegar el día de pago, pues. No se tiene que pagar. Parecemos niños con un juguete nuevo y creemos, como vuelvo a insistir en lo del cajero automático, cuando los niños ven que uno saca dinero del cajero, creemos que el dinero se lo están regalando a uno y ese es el peor error que se puede cometer. O sea, tenemos que tomar en cuenta que cada vez que firmamos un voucher o cada vez que usamos esa tarjeta es una deuda que estamos adquiriendo. Definitivamente que la tenemos que pagar. Hablaste de temas muy interesantes como fecha de corte, fecha de pago. ¿Qué otras cosas debería conocer alguien que tiene una tarjeta de crédito? La tasa que me va a cobrar el banco si yo me atraso con el pago, ¿verdad? Porque si yo utilizo la tarjeta de crédito como un medio de pago sobre mis gastos, que por ejemplo la mayoría de gente, o por ejemplo yo en mi caso sí la utilizo para eso, ¿verdad? Entonces yo tengo mi presupuesto, utilizo la tarjeta de crédito como que fuera un cheque, como que fuera el efectivo como tal. No estoy pensando que si mi límite es de 30,000 quetzales, pero yo gano 5, me voy a gastar la diferencia. Hemos tenido el caso con un cliente que ahorita me viene a la mente, que el mensajero era el que le depositaban con el tema de la caja chica y él en sus ingresos tenía una cantidad bien fuerte mensualmente. Le ofrecieron una tarjeta de crédito y no la supo utilizar. O sea, se endeudó. O sea, él funcionaba muy bien con el efectivo. Él funcionaba muy bien con el efectivo y la empresa, o sea, la empresa era de la empresa. Era de la empresa, no era de él. Él lo usaba dentro de su cuenta porque era parte del procedimiento que usaban en la empresa. Pero el banco erróneamente creyó que él ganaba ese dinero, que ese era su salario. Le dieron una tarjeta cabalmente, como creo que dice Alexia, de 30,000 quetzales de límite a alguien que ganaba 3,500. Fue una tragedia. Todavía están en problemas. Están en problemas. Entonces, creo que eso es lo que debemos de entender. Si a mí me dan un límite en la tarjeta de crédito, debería de ser acorde también a mis ingresos o un poco más, ¿verdad? No hay problema. Pero no pensar que si yo gano 10,000 quetzales, pero me dan mi límite con 20,000 quetzales, tengo esos 10,000 más. Porque eso no es que yo lo tenga, sino que es una deuda que yo voy a adquirir con el banco. ¿Y a qué tasa? Porque creen que la tasa es anual, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me van a ir? Si al final se convierte en una tasa anual, pero ¿cuánto me va a ir representando mensualmente? Y al final paro pagando el doble de lo que yo quería gastar y me quiero ahorrar por utilizar un método de pago porque todas las empresas, todos los restaurantes utilizan la tarjeta de crédito para tener un descuento, para tener el famoso 2x1 y demás. Entonces también es ahí en donde no debemos y de verdad que no estamos en contra de la tarjeta de crédito, pero no se debe de volver prioridad utilizar una tarjeta si no tenemos un buen uso del efectivo, ¿verdad? Un buen hábito del control de nuestros gastos. Si alguien que no controla un presupuesto mensualmente sin tarjeta de crédito, va a ser muchísimo más difícil controlarlo con una tarjeta porque no va a tener límites. Estamos hablando acerca de los 5 errores más comunes que se cometen a la hora de hablar de finanzas personales. Cuando estamos hablando de nuestro dinero, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer? Una es no llevar presupuesto, no llevar un presupuesto. Segundo, hacer compras innecesarias y gastar por consiguiente más de lo que ganas. Tercero, el uso incorrecto de las tarjetas de crédito. ¿Cuál es el cuarto error más común que se comete? Ese hábito de no ahorrar, ¿verdad? Primero, el no ahorrar y el cuando ya tal vez tengo un poco más, el no invertir. Yo creo que pensamos o creemos, o sea, es la mala cultura que existe en el mundo, que el dinero se va a multiplicar. Pero si yo no tengo otra fuente de ingresos, por ejemplo, ¿verdad? O no invierto el dinero que yo ya empecé a ahorrar, esto no se va a multiplicar, porque puede que sí, lo tengan tal vez en un banco y genere alguna tasa, pero
no existe ahí sí que esa cultura de decir, bueno, ¿cuánto voy a ahorrar? Porque hacemos el presupuesto, todo lo tenemos en gastos, pero de verdad es bien importante tener ese rubro del ahorro, o sea, que la mayoría no lo tienen. Incluirlo en el presupuesto. Totalmente. Entonces, sí. A ver si estoy entendiendo. Por un lado está como que la primera parte que es ahorrar y la segunda parte es invertir ese ahorro. Y yo creo que en el presupuesto como tal, bueno, tengo mi presupuesto, pero por ejemplo, si yo soy alguien que me cuesta ahorrar, esto tal vez me lo gasto, entonces utilizo también otras formas. Por ejemplo, ahora la mayoría de bancos lo que hace es debitarnos, ¿verdad? Esa parte del ahorro. Te digo, bueno, voy a meter a esto a una cuenta y mejor que me lo debite el banco automáticamente y yo sé que no voy a tener este dinero. Seamos sinceros con nosotros mismos, reconozcamos cuáles son nuestras fallas y solo las vamos a reconocer haciendo el presupuesto y poniendo el rubro. Y siempre nosotros recomendamos, y la verdad que las finanzas lo hablan, los libros de finanzas lo dicen, que debería de ser por lo menos un 10% de mis ingresos lo que yo ahorro. Pero debemos de entender que no es lo que me sobre en el ahorro, sino es de ingresos. De ingresos. Tener de mi ingreso un rubro específico, un 10%, empecemos con un 5%. Pero llegar a tener un 10, un 15% de ahorro ya determinado y saber que no contamos con este rubro, sino que va a ser específicamente para un ahorro. No ahorremos lo que nos sobra, porque ahí nunca vamos a ahorrar, ¿verdad? Porque si ni nos sobran, si gastamos más de lo que nos ingresa. Entonces yo creo que lo principal acá es coloquémosle un rubro importante dentro de mis gastos. Si el 20% representa esos gastos innecesarios o hasta más que hemos visto con empresas, con personas individuales que asesoramos, es bien importante definir, bueno, de ese 20%, 25% que yo tengo en varios, ¿qué pasa si yo empiezo a ahorrar un 5%? Entonces es bien importante tener esa cultura de decir, esto no lo voy a gastar, sino que va directamente a un ahorro y hay muchos métodos. En este rubro es bien importante lo que nos ocurre siempre, que no estamos preparados. Lamentablemente, hoy en la mañana con un cliente lo comentábamos, no nos educaron nunca en el colegio ni en nada. Yo creo que ni en la universidad. Nadie habla de una clase de contabilidad básica o de una clase de presupuestos o de una clase de números elementales. El ahorro tiene que ser un hábito, porque si decimos que no se puede, realmente no estamos mintiendo. Lo que nos sobra, no nos va a sobrar nada si seguimos con esa mentalidad. Pero también hay un aspecto que nos hemos dado cuenta mucho nosotros en las empresas que asesoramos, es que hay que ver lo que uno piensa que cree que está haciendo y lo que realmente está haciendo. Eso es como cuando a uno le dicen que tiene que ir donde el psiquiatra y dice, pero yo no estoy loco. Aceptar que yo tengo que ir donde el psiquiatra es aceptar que yo estoy loco. A veces nuestros clientes piensan que porque tienen que venir con nosotros a que los asesoremos y a que los ayudemos es porque no saben hacer las cosas. Y no es eso. Es que ellos están dedicados o tienen que estar dedicados a otra cosa en su negocio, que es producir. Hablaron de la primera etapa que eran los ahorros y después la parte de las inversiones. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Okay. Por ejemplo, Alexia decía el 10% de lo que tenemos en ese rubro famoso de varios, que puede ser un 20%, digamos que es un 20%. En un presupuesto de 3,500 quetzales, el 20% son 700, que se me va en cosas que no digo que no se gasten, volvemos a insistir, ya no vamos a darle vueltas a ese asunto, pero puedo agarrar la filosofía en común acuerdo con la persona que está a la par mía, que puede ser mi esposa, puede ser la persona con la que comparta yo ese tipo de decisiones y todo, decir, bueno, estos 700 vamos a ahorrar la mitad, porque solo el 10% vamos a ahorrar 350 quetzales. Ay, pero 350, ¿para qué nos van a servir si no es nada? Ahí ya no es nada, cuando es para ahorrar no es nada, pero 350 en 20 meses son 7,000 quetzales. Ahí es donde viene viene una oportunidad en la que yo puedo poner una venta de algo o cualquier negocito y necesito 7,000 quetzales o necesito 5,000 quetzales para poder poner el negocio. Eso es invertir, porque lo que va a ganar mi negocio, hay que tener cuidado siempre, aunque sea un negocio de 5,000 quetzales, hay que planificarlo, pero los 5,000 quetzales puede ser que me den 600 quetzales de utilidad al mes. Eso no me lo da el banco en intereses. Eso se llama invertir. Primero ahorro y después veo en qué lo invierto. Claro, entonces es no solo ahorrar, sino de una vez que ya tengo ese dinero ahorrado, ver en qué lo invierto. Mejores beneficios. Y sopesar siempre las posibilidades. Hemos tenido empresas en donde han utilizado su dinero, pues veámoslo así erróneamente, y cuando nosotros vemos qué hubieran hecho con ese dinero, tal vez no les convenía invertir, por ejemplo, en bodegas, o no les convenía invertir en un nuevo negocio.
le salía más barato meter a un plazo fijo, cuando ya hablamos de volumen grande, ¿verdad? En cantidad de dinero, y a ellos les retornaba más ese interés que tener a un negocio produciendo casi que nada. Entonces el invertir también es analizar, no solo lo voy a meter a un banco, sino los rendimientos. Y pensar principalmente también cuál es el riesgo, porque cuando yo invierto, debo de pensar en el riesgo que yo estoy aplicando en ese ahorro que yo tanto me costó, que pasé tantos años ahorrando. Entonces al final es pensar, bueno, nunca decimos nosotros que lo principal sea meterlo en un banco, porque sí, puede ser lo más seguro, pero no necesariamente lo más rentable. ¿Cuál es el último de los errores más comunes, el quinto error más común que se comete cuando hablamos de finanzas personales? Sí, y creo que aquí lo podemos amarrar muy bien con el no ahorrar o invertir, ¿verdad? Cuando uno es joven, ¿verdad? Empieza, bueno, gasto y gasto en esto, compro mi carro, compro esto. Y ahorraré después. Ahorraré después. Nunca se piensa que uno va a envejecer. Y por eso lo dejamos de último, ¿verdad? Pero al final, pues los 5 se complementan. Debemos de entender, y es bien importante, que la situación actual que tenemos hoy no es permanente. No sabemos cuándo uno se va a morir. Para empezar. Uno cree que tal vez va a ser cuando uno sea grande, muy grande, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de finanzas personales, debemos tener bien definido de entender de que no somos eternos, que nunca vamos a tener la juventud que tenemos durante tantos años para poder producir. No estoy diciendo que los jóvenes puedan producir más, sino que simplemente si yo empiezo a producir a tal edad, yo debería de empezar a ahorrar, aunque sea el famoso algo, ¿verdad? Un poquito. Porque yo debo de entender que voy a envejecer. Para ¿verdad? tener el hábito. Y que voy a morir, principalmente. Y tener claro que con ese ahorro, con esas inversiones, puedo entonces mantener un nivel de vida. Y cuando se habla de envejecer, como decía Alexia, uno no sabe cuándo va a partir de este mundo, pero hay que estar ordenado porque hemos tenido casos, muchos casos, en donde lo que uno deja cuando se va es problemas. Y en esta vida, lamentablemente, las herencias y los problemas de ese tipo, como los negocios no tienen tamaño por el volumen que se maneja, no importa si son 10 quetzales los que se quedaron o 10 millones los que se quedaron, siempre van a dar problema. Entonces, no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero tenemos que tener las cosas lo más ordenado posible y lo más previsto para poder partirnos tranquilos sin dejar ningún problema a las personas que se quedan aquí. Es tener la seguridad y tener esa credibilidad, porque nadie puede hacer esto por mí, ¿verdad? Porque nosotros podemos asesorar empresas, podemos asesorar a las personas, pero si el dueño de la empresa, si esta persona decide gastarse el dinero, nadie, ni nosotros como asesores podemos decirle no se lo gaste. Y por eso digo, todo se convierte en un hábito. Si yo entiendo que voy a envejecer, si yo entiendo que no voy a tener el ingreso que tengo hoy en 10 años, si no invierto, si sigo teniendo solo una fuente de ingresos, puede que alguien más joven me vaya a suplir en unos 10, 15 años y no tengo nada más de dónde generar ingresos. Debo de entender de que no voy a poder mantener el mismo nivel de vida, y no estamos hablando de comodidad, de situación económica como tal, ¿verdad? Sino estamos hablando de aquellas necesidades básicas que yo debo de cubrir. Y bien lo decía Fernando, el tema de las herencias, el tema de la familia, qué pasa si yo me muero y si mi esposa no trabaja, qué va a pasar, tengo un seguro de vida, ¿verdad? Porque uno cree que no va a envejecer y que los seguros son para gente adulta, ¿verdad? Y a la gente adulta es lo que más cuesta que den los seguros, ¿verdad? Entonces debemos de ir cambiando, ¿verdad? Nuestra mentalidad desde jóvenes, ¿verdad? No importa lo que ganemos, lo que sí importa es cómo lo estamos gastando y lo que de verdad estamos ahorrando, cómo lo estamos invirtiendo. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche para hablar acerca de las finanzas personales y que estamos hablando de planificación financiera. Los 5 errores más comunes que se cometen en finanzas personales es: 1. No llevar un presupuesto. 2. Compras innecesarias y gastar más de lo que se gana. 3. Uso incorrecto de tarjetas de crédito. 4. No ahorrar o invertir. Y 5. Creer que nunca vas a envejecer. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, fue un gusto estar con todos ustedes. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Libercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com.
Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.